El viento sopla entre los pinos eternos del norte, como si guardara en su murmullo los secretos de una raza olvidada. En la penumbra de los bosques europeos, donde la niebla se aferra a los troncos y las aguas de los ríos corren oscuras y frías, nació uno de los pueblos más enigmáticos y trascendentales de la historia, las tribus germánicas. Durante siglos, fueron los bárbaros del relato romano, figuras envueltas en misterio y temor, pero su historia es mucho más profunda y compleja. Bajo su aparente salvajismo se escondía un espíritu indomable, una cultura rica en tradiciones, creencias y jerarquías que acabaría definiendo el futuro político y cultural del continente europeo. Imaginemos un amanecer en la Europa del Norte, hacia el año 500 a.C. El paisaje es un mosaico de tierras verdes, lagos serenos y extensos bosques que se extienden hasta donde alcanza la vista. Las primeras comunidades germánicas viven en pequeñas aldeas, agrupadas en torno a familias y clanes que comparten lengua, costumbres y culto a las fuerzas de la naturaleza. No existen grandes ciudades ni palacios de piedra. Las viviendas son humildes construcciones de madera y paja, ubicadas cerca de fuentes de agua y rodeadas por campos donde se cultiva cebada y se cría ganado. La vida es dura, sencilla y profundamente vinculada al entorno. En esas nieblas primordiales se fragua una identidad que más tarde resultará imposible de doblegar. Las tribus germánicas no representan un pueblo único, sino una vasta red de grupos independientes que comparten un origen común y una lengua emparentada. Su territorio abarca desde las costas del Báltico hasta las llanuras del Rin, desde el norte de Alemania hasta las tierras escandinavas. Cada tribu tiene su propio jefe, su propio consejo de ancianos y sus leyes consuetudinarias, transmitidas de memoria más que por escrito. La palabra y el juramento son sagrados. La estructura social se organiza en torno a la familia, la comunidad y la lealtad al líder. Los guerreros gozan de enorme prestigio. El honor y la valentía definen su posición en el mundo. En las noches de invierno, junto al fuego, los viejos narran las hazañas de los antepasados, los cantos que dan forma a la identidad colectiva. Los orígenes de los pueblos germánicos son tan antiguos como inciertos. Los historiadores sitúan sus raíces en las culturas indoeuropeas que se expandieron desde las regiones esteparias y balcánicas hacia el norte del continente, mezclándose con poblaciones nativas de las zonas escandinavas y bálticas. De esa fusión nació una nueva cultura que pronto adquirió rasgos distintos. Un idioma común derivado del protogermánico, un sistema de creencias centrado en dioses guerreros y naturales, y una forma de vida basada en el equilibrio entre guerra y agricultura. No eran pueblos sedentarios en el sentido clásico, pero tampoco nómadas errantes. La movilidad era una herramienta de supervivencia, utilizada para explorar nuevas tierras, comerciar y, cuando era necesario, conquistar. Las fuentes escritas sobre los germanos proceden casi exclusivamente de observadores extranjeros, principalmente romanos. Los propios germanos no dejaron testimonios escritos hasta muchos siglos después, y eso contribuyó al halo de misterio que los rodeó en la antigüedad. Los romanos los veían como bárbaros, palabra que en su origen no implicaba necesariamente brutalidad, sino extranjería. Eran los pueblos que no hablaban latín ni griego, los que habitaban más allá de los límites de la civilización clásica. Pero Roma pronto descubriría que esos bárbaros del norte no eran solo pastores salvajes, eran combatientes feroces, disciplinados en su propia manera, guiados por una ética del honor que convertiría cada batalla en una prueba de virtud. En sus aldeas, los germanos vivían según códigos morales, rígidos. La fidelidad al clan era absoluta, y traicionar el juramento significaba la muerte o la exclusión. La palabra tenía una fuerza tal que podría considerarse mágica. Jurar por los dioses era sellar un pacto indestructible. No existía una gran estructura estatal, pero sí una organización comunitaria eficaz.
Las decisiones importantes se tomaban en asambleas populares, donde los guerreros adultos debatían y votaban mediante aclamación y ruido de armas. La figura del jefe no era un déspota, debía convencer, no imponer. Su autoridad provenía del respeto y de la capacidad de liderar en la guerra. En el aspecto religioso, la cultura germánica mostraba una relación intensa con la naturaleza y con las fuerzas que la gobiernan. Sus dioses habitaban los bosques, los cielos y los ríos. Odín, el dios de la sabiduría y la guerra. Thor, el protector del trueno y del hogar. Inti Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, eran figuras centrales de un panteón que reflejaba las preocupaciones cotidianas del pueblo: sobrevivir, luchar, proteger la comunidad y asegurar la prosperidad. Los germanos no temían la muerte en combate, pues creían que los guerreros caídos iban al Valhalla, el salón eterno donde se reunían los héroes para beber y luchar en la otra vida. Era una religión de acción, de fuerza y de destino. Resulta fascinante imaginar los rituales que acompañaban a estas creencias. Los templos no eran edificios, sino lugares naturales, claros del bosque, colinas sagradas o lagos silenciosos donde se realizaban ofrendas. Los germanos depositaban armas, joyas y animales sacrificados para honrar a sus dioses, convencidos de que los espíritus del entorno escuchaban sus súplicas. La espiritualidad estaba arraigada en cada gesto cotidiano. La agricultura, la caza y la guerra eran, en última instancia, actos religiosos, interpretaciones humanas del ciclo eterno de la naturaleza. La sociedad germánica también mantenía una marcada división entre clases. En la cúspide se encontraban los nobles o jefes de clan, seguidos por los hombres libres, ciudadanos de pleno derecho, y por debajo, los siervos y esclavos. A diferencia de Roma, sin embargo, las diferencias sociales eran menos rígidas, y un hombre libre podía ascender mediante valor en la batalla. La guerra era la principal vía de movilidad social. No solo otorgaba honor, sino también riqueza y reconocimiento. Por eso, las tribus germánicas vivían en un estado de preparación constante, listas para defender su territorio o atacar cuando la oportunidad lo exigía. A medida que la población crecía, los germanos comenzaron a organizarse en confederaciones más grandes. Nombres como los suevos, los vándalos, los godos y los francos empezarían pronto a resonar con fuerza en los textos romanos. Cada uno representaba una agrupación de tribus emparentadas, unidas temporalmente para resistir enemigos comunes o para partir en busca de nuevas tierras. Así, la historia germánica se convirtió en una historia de expansión y contacto cultural. La presión demográfica y la necesidad de recursos empujaron a muchas tribus hacia el sur, acercándolas a los límites del mundo romano. Pero antes de ese choque de civilizaciones, conviene detenerse en el paisaje de origen. La Europa germánica era una tierra de contrastes y belleza salvaje. El aire era frío y puro, el suelo fértil en algunas regiones, pedregoso y difícil en otras. Los ríos, como el Elba, el Oder y el Rin, servían como arterias naturales de comunicación y comercio. En ellos se transportaban pieles, hierro, ámbar, cereales y ganado. El ámbar, en particular, tuvo un gran valor. Esa resina fósil, extraída de las costas del Báltico, era objeto de comercio con civilizaciones mediterráneas desde tiempos antiguos. Los romanos lo consideraban un lujo, y las rutas del ámbar fueron el primer vínculo silencioso entre los germanos y el sur. La vida cotidiana de un germano se desarrollaba al ritmo de las estaciones. En verano, el trabajo en el campo ocupaba la mayor parte del día. En invierno, la comunidad se recogía en torno al fuego y a las historias. Las mujeres desempeñaban un papel importante, no solo como madres y esposas, sino también como depositarias de la sabiduría y guardianas del hogar. En algunos relatos antiguos, incluso se mencionan mujeres con influencia en asuntos políticos o religiosos, a las que se atribuía el don de la profecía.
La conexión con lo sobrenatural era una constante, y los romanos, observadores pragmáticos, quedaron impresionados por la profundidad espiritual de aquellos pueblos tan aparentemente rudos. Entre las sombras del bosque resonaba también el sonido metálico de las armas. Las espadas, hachas y lanzas eran objetos de valor y símbolo de estatus. Los guerreros germanos cuidaban sus armas con devoción, y el acto de entregarlas o recibirlas implicaba una ceremonia casi ritual. Las batallas eran breves, violentas y decididas por el arrojo individual tanto como por la estrategia colectiva. No luchaban por territorio abstracto, sino por honor y supervivencia. En su concepto, perder la libertad equivalía a perder la vida. Por eso, la resistencia germánica frente a Roma sería tan feroz y tan memorable. La cultura oral de las tribus actuaba como vehículo de identidad. Los bardos cantaban las gestas heroicas, y esos relatos se transmitían generación tras generación. En ellos se mezclaban hechos históricos, mitología y enseñanza moral. Cada héroe representaba los valores esenciales del pueblo: valentía, lealtad, justicia y fidelidad a los dioses. Aunque estos cantos desaparecerían en gran parte antes de ser registrados, su espíritu sobreviviría siglos más tarde en las sagas escandinavas y en las epopeyas germánicas medievales, como el Cantar de los Nibelungos. Las tribus germánicas son, probablemente, el espejo más fiel de la transición entre prehistoria e historia en Europa. Su evolución nos muestra cómo un conjunto de pueblos tribales, sin escritura ni grandes ciudades, pudo resistir el avance de Roma y transformarse, finalmente, en los cimientos de los reinos medievales europeos. Los germanos no fueron simples destructores del Imperio romano, sino también sus herederos. Pero esa etapa aún está lejos. En este primer capítulo de su historia, seguimos observando un mundo primitivo pero vigoroso, donde el honor, la naturaleza y la guerra conforman la esencia de una civilización naciente. Los historiadores modernos han intentado descifrar el misterio de su lengua y de su cultura. La arqueología ha revelado tumbas adornadas con armas, joyas y objetos rituales. En ellas se puede leer la importancia de la muerte y del prestigio en su sociedad. Las tumbas colectivas reflejan también un fuerte sentido comunitario. Nadie muere solo, sino como parte de su clan. Y en los restos de cerámica, herramientas y adornos encontrados entre el norte de Alemania y Dinamarca, puede verse la evolución de su artesanía, su contacto con otros pueblos y su progresiva sofisticación. El clima, como siempre en la historia humana, también moldeó su destino. Los germanos aprendieron a sobrevivir en condiciones difíciles, en inviernos largos y en tierras donde la cosecha dependía del esfuerzo constante. Esa adaptación les dio una resistencia física y moral que los distinguía frente a otros pueblos. El soldado germano era tenaz, paciente y acostumbrado a la dureza, cualidades que pronto se harían notar en los campos de batalla del Imperio romano. Su entorno les enseñó a ser fuertes y su forma de vida les enseñó a valorar la libertad por encima de cualquier otra cosa. Cuando Roma comenzó su expansión hacia el norte, los germanos estaban preparados para defender sus tierras. Ese encuentro entre civilizaciones marcaría el inicio de una nueva era, la de los bárbaros frente al imperio. Dos mundos opuestos estaban destinados a enfrentarse, uno basado en la ley escrita y el orden institucional, otro guiado por el honor y la tradición oral. Pero antes del choque, el bosque germánico seguía siendo dueño de su silencio. Entre sombras y brumas, los hijos del norte aún se preparaban para desafiar al gigante del sur y dejar su marca eterna en la historia de Europa. Y los ecos del bosque seguían resonando en las tierras del norte, pero ahora un nuevo sonido se aproximaba desde las colinas del sur, el paso firme y ordenado de las legiones romanas. Era un ruido diferente al de los carros germanos o al del galope de los caballos bárbaros. Era un sonido metálico, regular,
casi mecánico, símbolo de una civilización que había dominado el arte de la guerra tanto como el de la administración. Roma llegaba a las puertas del mundo germánico con la intención de someterlo, de transformar aquellas extensas y misteriosas regiones en provincias del imperio. Pero lo que encontró no fue un pueblo dispuesto a servir, sino una resistencia férrea, sostenida por la libertad y el orgullo. A finales del siglo I a.C., Roma había extendido su dominio sobre casi toda Europa occidental. César había conquistado la Galia, y las legiones habían avanzado hasta las orillas del Rin, donde el territorio desconocido empezaba más allá del control romano. Frente al mundo latino y ordenado, se abría una tierra indómita, el espacio germánico. Los informes de los exploradores hablaban de bosques interminables, ríos caudalosos y tribus que luchaban con una ferocidad y una determinación que desconcertaban a los romanos. Sus cuerpos eran altos, sus cabellos claros, su mirada intensa. No seguían un orden militar regular, pero cuando atacaban, lo hacían con una pasión casi animal. Al imperio le atraía esa región tanto como le temía. Julio César fue uno de los primeros en describir a los germanos con detalle. En sus Comentarios sobre la guerra de las Galias, el general romano los retrata como un pueblo de guerreros incansables, ni dedicados casi en exclusiva a la guerra y la caza. Según él, los germanos despreciaban la agricultura sedentaria y preferían vivir del saqueo y del honor obtenido en la batalla. Pero esa visión, creada desde el prisma romano, no era del todo fiel. Las tribus germánicas practicaban la agricultura, aunque en forma colectiva. También comerciaban, y su convivencia con los galos del Rin era más compleja de lo que César quiso admitir. En realidad, su retrato contenía tanto observación militar como propaganda. Necesitaba justificar las campañas en el norte y advertir sobre un enemigo formidable. Roma no tardó en establecer una línea de fortificaciones a lo largo del Rin. A un lado, el mundo civilizado, con ciudades, caminos y leyes. Al otro, el mundo libre, donde las reglas eran dictadas por los clanes y los dioses del bosque. De esa frontera se convertiría en una de las más simbólicas de la historia de Europa, un límite entre dos formas de entender el poder. Durante décadas, las legiones cruzarían esa frontera con la intención de dominarla, y las tribus germánicas la defenderían con uñas y dientes. Una de las primeras grandes confrontaciones se produjo bajo el comando de Druso, el hijastro de Augusto. Entre los años 12 y 9 a.C., Druso emprendió varias campañas hacia el interior germánico, avanzando hasta el río Elba. Fue un logro impresionante en términos logísticos y militares. Los romanos erigieron fortines, abrieron caminos y fundaron asentamientos temporales en tierras que hasta entonces parecían imposibles. Sin embargo, pese a las victorias iniciales, el terreno se volvía su peor enemigo. Los bosques eran espesos, pantanosos y difíciles de atravesar. Las rutas se perdían entre la niebla y la lluvia interminable. Las legiones, acostumbradas a combatir en campo abierto y bajo el sol de Italia, empezó a sentirse vulnerable. Poco después, Tiberio, el futuro emperador, continuó las operaciones de expansión. Roma trataba de convertir Germania en una provincia más del imperio, y de hecho lo consiguió parcialmente durante algunos años. Las tropas romanas avanzaron hasta el corazón de la región, fundaron bases y establecieron alianzas con tribus locales. Fue durante este tiempo de relativa calma que surgió el hombre que cambiaría el curso de la historia germánica, Arminio. A primera vista, Arminio parecía el ejemplo perfecto del éxito romano. Hijo de una familia noble de la tribu de los queruscos, había sido enviado a Roma como rehén, según práctica común de la época, y allí había recibido educación militar y política. Se convirtió en ciudadano romano y sirvió como oficial de caballería en las legiones. Conocía los métodos, las tácticas y la mentalidad del enemigo mejor que cualquier otro germano.
pero detrás de su aparente lealtad latía el orgullo de su origen y la conciencia de su pueblo. Cuando regresó a Germania, comprendió que Roma pretendía destruir lo que quedaba de libertad tribal, y decidió que eso no ocurriría bajo su mirada. El año 9 después de Cristo marcaría un antes y un después. 3 legiones romanas, comandadas por Publio Quintilio Varo, avanzaron con confianza por los bosques del norte. Se dirigían hacia territorio querusco, convencidas de que el ambiente era pacífico. Arminio, aliado de Roma en apariencia, había preparado una emboscada monumental. Con la ayuda de distintas tribus germánicas, Tei tendió una trampa en el bosque de Teutoburgo, una zona densa, húmeda y casi impenetrable. Durante 3 días, las legiones romanas fueron atacadas sin tregua desde todos los flancos. La organización clásica romana, con sus líneas y sus formaciones disciplinadas, se volvió inútil en aquel laberinto de árboles y pantanos. Los germanos, invisibles entre la niebla, lanzaban ataques sorpresivos y desaparecían antes de que pudieran ser perseguidos. El resultado fue una de las peores catástrofes militares del imperio. Las 3 legiones, unos 20.000 hombres, fueron aniquiladas. Solo unos pocos sobrevivieron para contar la historia. Los estandartes romanos fueron capturados, Varo se suicidó y el nombre de Teutoburgo quedó grabado en la memoria romana como símbolo de humillación. Roma jamás olvidaría ese desastre. A partir de entonces, el Rin se mantuvo como frontera definitiva entre el imperio y Germania. Augusto, desesperado, se dice que recorrió su palacio murmurando una frase que los historiadores repetirían durante siglos: «Varo, devuélveme mis legiones». La victoria de Arminio tuvo un impacto histórico que iba más allá del resultado militar. Detuvo la expansión romana hacia el norte y preservó la independencia de las tribus germánicas. Si Roma hubiera conquistado Germania, la configuración cultural y lingüística de Europa habría sido completamente distinta. Las lenguas germánicas probablemente se habrían diluido bajo el latín, y el norte podría haberse romanizado como Hispania o Galia. Pero Teutoburgo selló el destino del continente. Los germanos permanecerían fuera del imperio y conservarían su identidad. Aquel triunfo del bosque contra el mármol edificó la división entre el mundo mediterráneo y el mundo germánico, una fractura que influiría en toda la historia posterior de Europa. Tras la batalla, Arminio se convirtió en un héroe legendario entre los suyos. Sin embargo, su ambición de unificar a las tribus germánicas fue más difícil que vencer a Roma. El espíritu libre y fragmentado de las tribus hacía imposible una cohesión duradera. Los germanos eran celosos de su independencia. Cada clan defendía su autonomía, incluso frente a otros germanos. Arminio intentó crear una confederación estable, pero acabó enfrentándose con otros líderes rivales. Tras varios años de luchas internas, murió asesinado por miembros de su propio pueblo. Su destino refleja la esencia misma de la cultura germánica primitiva, la libertad por encima de la unidad. No seguirían a un rey, sino a su propio honor. Roma, aunque derrotada, no abandonó sus posiciones fronterizas. Las legiones se fortificaron a lo largo del Rin y el Danubio, constituyendo una línea de defensa imponente. Las fortalezas, los campamentos y las ciudades militares romanas se convirtieron en centros de comercio y cultura. A pesar de los enfrentamientos, Roma y Germania nunca dejaron de influirse mutuamente. Los germanos comerciaban con los romanos, enviaban embajadores y aprendían tecnologías, tácticas y formas de organización. A cambio, Roma incorporó a muchos guerreros germánicos a sus ejércitos como mercenarios o tropas auxiliares. El enemigo se transformó lentamente en colaborador. Era el inicio de una relación compleja, de atracción y repulsión. Durante los siglos siguientes, ni los contactos entre germanos y romanos se intensificaron. Las fronteras del imperio se convirtieron en zonas de mezcla cultural y económica. Las tribus occidentales, como los francos y alamanes,
establecieron relaciones estables con Roma. Otras, como los godos, suevos y vándalos, comenzaron a migrar hacia el sur en busca de nuevas tierras. Estas migraciones no eran invasiones súbitas, sino procesos prolongados. Bajo presión demográfica y cambios climáticos, los germanos se desplazaban, a veces pacíficamente y otras a punta de lanza, hacia regiones más ricas y templadas. Con el tiempo, esas migraciones acabarían desbordando las defensas imperiales y transformando Europa. Pero aún estamos en el período en que Roma intenta mantener el equilibrio. Las legiones, siempre vigilantes, ni construyen una red de bastiones que se extiende desde el Rin hasta el Danubio. En ellos, soldados romanos y germanos conviven, comercian y se mezclan. Los germanos, fascinados por la disciplina romana, adoptan parte de su equipo y sus técnicas. Empiezan a aparecer espadas de estilo romano en tumbas germánicas, junto a adornos típicos del norte. Una nueva cultura fronteriza está surgiendo. Dos mundos se rozan, se enfrentan y se fusionan parcialmente sin desaparecer. El paisaje de las fronteras es fascinante. En las orillas del Rin, los mercaderes germanos llegan desde las aldeas del norte con pieles, miel y ámbar. Los romanos les ofrecen vino, aceite y cerámica. En las tabernas de los pueblos fronterizos se escucha tanto el latín como el germánico. Las canciones de guerra se entremezclan con los himnos religiosos romanos. Es un mundo mestizo, peligroso pero vibrante, donde el intercambio y el conflicto son parte de la misma realidad. Allí germina la semilla de la Europa que vendrá después, una civilización nacida del choque, no de la separación. El imperio, no obstante, no vuelve a aventurarse profundamente en Germania. Las tierras al este del Rin permanecen independientes. Los romanos las describen con respeto y temor, una región salvaje donde el clima, los bosques y los hombres conspiran contra el avance civilizado. Para Roma, Germania se convierte en símbolo de lo indomable. Es el espejo en el que el imperio observa sus propios límites. El poder de Roma no se mide solo por sus conquistas, sino también por las fronteras que no puede cruzar. Y en esas fronteras, los germanos permanecen como centinelas de la libertad. Sin embargo, el contacto prolongado empieza a modificar también a las tribus. La idea de liderazgo estable y la estructura de poder centralizada se filtran poco a poco. Algunos jefes adoptan títulos más formales, se rodean de consejeros y establecen alianzas duraderas. La influencia romana, sutil pero constante, va moldeando la política germánica. Aparece una nueva concepción de autoridad, menos dependiente del consenso tribal y más vinculada al poder personal del caudillo. Esto prepararía, siglos después, el nacimiento de los primeros reinos germánicos en el interior del antiguo imperio. Mientras tanto, la reputación de los germanos como guerreros se extiende por todas partes. Roma los teme pero los necesita. Los recluta, les paga y los integra en sus ejércitos. Es el principio de una paradoja histórica. Los mismos hombres que derrotaron a las legiones en Teutoburgo acabarían defendiendo las fronteras imperiales. En los siglos II y III, los auxiliares germánicos formarán una parte esencial de la defensa romana. Aprenderán latín, servirán junto a los soldados mediterráneos y adoptarán parte de su cultura. Pero su lealtad será siempre doble, dividida entre Roma y sus raíces. En este intercambio constante de violencia y cooperación, la frontera del Rin se convierte en una línea viva. No es un muro, sino un tejido poroso, de culturas que se influencian mutuamente. Mientras Roma intenta mantener su poder, las tribus del norte se fortalecen, se organizan y se multiplican. Ya no son los pueblos dispersos de los tiempos de Arminio, sino agrupaciones de miles de hombres capaces de desafiar ejércitos enteros. La historia está cambiando su curso lentamente, y debajo de la aparente estabilidad imperial se gesta el futuro de las naciones germánicas.
El bosque de Teutoburgo no volverá a ver un ejército romano invasor, pero su legado continuará vivo. La victoria germánica allí marcó un límite psicológico, una línea que separaba la voluntad imperial del orgullo tribal. Era más que una batalla, era un símbolo. En los siglos siguientes, ese recuerdo inspiraría el mito germánico de la resistencia, de la superioridad del espíritu libre frente al dominio extranjero. Los germanos empezaron a verse no solo como tribus, sino como un pueblo con destino propio. Es el amanecer de una conciencia común, aún vaga, pero poderosa. Con el tiempo, y esa conciencia se extenderá hacia el oeste y el este, dando lugar a nuevas formas de poder. Los francos, los suevos, los godos, los lombardos y muchos otros heredarán las tradiciones antiguas y las transformarán en estructuras regidas por reyes. Pero todo eso vendrá después. En este punto de nuestro viaje, la frontera sigue viva, y las legiones aún vigilan desde sus fortificaciones. Roma mira hacia el norte con una mezcla de ambición y resignación, sabiendo que nunca lo dominará completamente. Y entre los árboles del bosque, las tribus germánicas continúan forjando su destino, con espadas afiladas y corazones indomables. El choque entre Roma y Germania fue más que una confrontación militar. Fue un encuentro de mundos, de mentalidades y de formas de vida. Uno representaba la civilización urbana, la ley, el orden impuesto. El otro, y la libertad natural, el honor tribal, la espiritualidad del bosque. Ambos coexistieron durante siglos, observándose mutuamente, aprendiendo uno del otro y preparando, sin saberlo, la transformación radical de Europa. Cuando el imperio comience su declive, serán precisamente los hijos del bosque los que recojan sus ruinas y den paso a una nueva era. El viento sigue soplando en Teutoburgo, y cada hoja que cae parece recordar los gritos de aquella batalla que detuvo a Roma. Los dioses germánicos siguen vigilando desde las ramas más altas, mientras las historias de Arminio y de los guerreros del norte se transmiten de generación en generación. Así concluye el tiempo del contacto inicial entre los germanos y Roma, un período de sangre y respeto, de derrota y aprendizaje. El bosque aún guarda sus secretos, pero pronto, y sus pueblos saldrán de las sombras para cambiar la geografía política de todo el continente. El bosque germánico comienza a vaciarse lentamente. Los grupos familiares se ponen en marcha, los carros se cargan de armas, pieles y provisiones, y los clanes emprenden un viaje que transformará la historia del continente. Las grandes migraciones germánicas, ese movimiento de pueblos que se extendió desde el siglo IV hasta el VI, fueron mucho más que invasiones. Constituyeron una revolución demográfica, cultural y política que borró los límites del viejo mundo y dio forma a la nueva Europa. Todo comienza con una presión que viene del este. Desde las estepas euroasiáticas llega un pueblo nuevo, veloz y terrible, los hunos. Sus jinetes, encabezados por el legendario Atila, Ney empujan hacia el oeste a las tribus germánicas que vivían más allá del Danubio. Los godos, los vándalos, los gépidos y los lombardos, entre otros, se ven obligados a abandonar sus territorios ancestrales. No huyen solo del miedo, sino también de la oportunidad. Delante de ellos se extiende el Imperio Romano, poderoso pero fatigado, un gigante que empieza a mostrar grietas en sus murallas. Los germanos, impulsados por la supervivencia, cruzan sus fronteras en masa. La Europa del siglo IV es un mosaico en movimiento. Los godos, divididos en ostrogodos y visigodos, se desplazan desde la cuenca del Dnieper hacia la región del Danubio. Los vándalos descienden hacia el Rin, los suevos cruzan los Pirineos, los lombardos vagan entre Panonia y Germania Oriental. Cada migración es una corriente de miles de vidas, mujeres, niños, guerreros y ancianos, moviéndose como ríos por las tierras del imperio.
Roma, acostumbrada a dominar, se ve ante un fenómeno que no puede controlar. Las legiones ya no bastan. Los enemigos no llegan en formación militar, sino en pueblos enteros. En el año 376, la situación alcanza un punto crítico. Los visigodos, perseguidos por los hunos, solicitan al emperador romano Valente permiso para cruzar el Danubio y establecerse dentro del imperio como aliados. Roma, debilitada pero aún soberbia, acepta. Pero el trato se convierte en tragedia. Los funcionarios romanos abusan del pueblo godo, les niegan alimentos, los extorsionan y los humillan. La tensión estalla en guerra, y el resultado marcará el comienzo del fin. 2 años después, en el 378, se libra la batalla de Adrianópolis. Allí, los visigodos derrotan de forma aplastante al ejército romano del propio emperador Valente, que muere en el combate. Por primera vez en siglos, Roma sucumbe ante un enemigo bárbaro dentro de su propio territorio. El símbolo es tan poderoso como el hecho militar. Los germanos ya no son simples mercenarios o vecinos salvajes, sino protagonistas de la historia imperial. La derrota de Adrianópolis muestra que el equilibrio entre Roma y los pueblos germánicos se ha roto para siempre. Tras la batalla, los visigodos continúan su avance. Guiados por Alarico, se convierten en un ejército móvil y disciplinado. Su relación con Roma es ambivalente. A veces aliados, a veces enemigos, siempre oportunistas. Alarico solicita insistentemente un territorio donde establecer a su pueblo de forma legítima dentro del imperio. Roma vacila, y Alarico pierde la paciencia. En el año 410, su ejército entra en la ciudad de Roma y la saquea. Por primera vez, en casi 800 años, la capital del mundo antiguo cae ante un enemigo extranjero. El impacto psicológico es devastador. El corazón del imperio se rinde ante los hijos del bosque. La escena de aquel saqueo quedó grabada en la memoria colectiva. Las calles de Roma, antaño símbolo de poder y orden, se llenaron de fuego y de caos. Los templos se vaciaron, los palacios fueron despojados de oro y estatuas, y el miedo recorrió los foros y las plazas. Pero Alarico no era un destructor sin sentido. Su saqueo no buscaba arrasar Roma, sino obligarla a reconocer a los visigodos como un pueblo legítimo. El líder germano se retiró con su ejército y murió poco después, dejando a sus hombres en busca de un nuevo hogar. Y ese hogar lo encontrarían en el suroeste del continente, Hispania. Así nació el reino visigodo. Primero asentados en la Galia, los visigodos se desplazaron gradualmente hacia la península ibérica. Allí establecerían una monarquía estable que perduraría durante casi 3 siglos. Desde su capital primero en Toulouse y más tarde en Toledo, los visigodos adoptaron la herencia romana, la lengua latina y el cristianismo, pero conservaron su esencia germánica, un sentido de libertad, una aristocracia guerrera y una administración basada en la lealtad personal. De bárbaros se transformaron en reyes y de invasores en fundadores de un nuevo orden. Mientras los visigodos se asentaban, otras tribus seguían su propio camino. Los vándalos, tras recorrer Europa central, cruzaron Galia e Hispania y, de manera sorprendente, llegaron hasta el norte de África. Allí, en la antigua región de Cartago, fundaron un reino marítimo e independiente. Es uno de los episodios más fascinantes de las migraciones. Un pueblo nacido en los bosques fríos del norte, gobernando las costas del Mediterráneo sur. Los vándalos construyeron una flota poderosa, desafiaron a Roma y dominaron la navegación durante décadas. Fueron los primeros germanos en establecer un imperio naval, capaz de paralizar el comercio mediterráneo. En el este, los ostrogodos también se reorganizan. Tras años de dominación por los hunos, logran independizarse tras la muerte de Atila en 453. Teodorico el Grande emerge como su líder y, en el año 493, invade Italia. Lo que hace Teodorico es excepcional,
No destruye, sino que preserva. Su reinado es un intento de reconciliación entre el espíritu romano y el germánico. Mantiene las instituciones imperiales, conserva el Senado, protege la cultura latina y promueve la paz. Es un modelo de transición que define la Europa posromana. El Palacio de Teodorico en Rávena simboliza esa fusión. Arquitectura romana, autoridad germánica. Los suevos, por su parte, fundan un reino en el noroeste de Hispania, en la actual Galicia y norte de Portugal. Aunque menos poderoso que el de los visigodos, su presencia contribuye a la diversidad del legado germánico en la península. En el resto de Europa, los francos comienzan a cobrar protagonismo. Originarios de las orillas del Rin, los francos eran una confederación de tribus que habían servido como aliados de Roma. Pero tras la caída del Imperio Occidental en el 476, y el vacío de poder abre un nuevo camino. Los francos conquistan la Galia y crean el reino que más tarde se convertiría en Francia. La figura de Clodoveo, rey de los francos, será crucial. En el año 496, Clodoveo se convierte al cristianismo, decisión que sella la unión entre la herencia romana y la germánica bajo una nueva fe común. Su conversión sirve como puente entre dos mundos, el de las tradiciones bárbaras y el de la civilización latina. Los francos adoptan el idioma, las leyes y parte de la cultura romana. Con ello, el espíritu germánico se suaviza y se adapta, pero no desaparece. Se integra y transforma el continente desde dentro. En el corazón de Europa, el viejo orden romano ha caído. En su lugar surge un mosaico de reinos germánicos que mezclan lo antiguo y lo nuevo. En cada uno de ellos, la estructura política se basa en la lealtad personal al rey y en el concepto germánico de honor y vasallaje. La idea de nación aún no existe, pero los conceptos de territorio y linaje empiezan a cobrar forma. Los grandes reinos germánicos, visigodo, ostrogodo, franco, vándalo y lombardo, serán las semillas de las futuras naciones europeas. El paisaje también cambia. Las ciudades romanas deterioradas se llenan de nuevos habitantes del norte. Los palacios se convierten en fortalezas, los templos en iglesias. Los germanos adoptan el cristianismo, pero aún lo mezclan con elementos paganos. En los campos, los antiguos dioses del bosque conviven con las cruces. La Europa que emerge no es romana ni germánica, sino una síntesis de ambas. La transición no fue pacífica. El Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, intenta recuperar el control del oeste. El emperador Justiniano lanza campañas para reconquistar Italia y el norte de África. En algunos lugares lo consigue, pero el poder germánico ya está arraigado. La semilla se ha plantado y no puede deshacerse. En las nuevas cortes germánicas, los reyes se rodean de consejeros romanos, escribas latinos y obispos cristianos. Las leyes germánicas se codifican por escrito, y las costumbres orales se transforman en sistemas jurídicos. Es el nacimiento del derecho europeo medieval. Pero no todo era estabilidad. Las migraciones habían desatado tensiones entre los propios pueblos germánicos. Los visigodos y francos se enfrentan por territorios. Los ostrogodos sucumben ante Bizancio. Los vándalos son derrotados por los bizantinos en el 534. Solo los francos mantienen una expansión constante. Bajo la dinastía merovingia y más tarde la carolingia, unifican gran parte de Europa occidental. Su alianza con la Iglesia convierte al cristianismo en la columna vertebral del nuevo orden. Detrás de esa reorganización política permanece el legado de los valores germánicos. La importancia del juramento, la lealtad, el vínculo entre señor y vasallo, la idealización de la guerra y el honor personal se mantienen en el centro de la cultura europea. Lo que antes era tribal, ahora se convierte en estructura feudal. Las relaciones personales devienen instituciones. El guerrero libre se transforma en caballero, el jefe de clan en señor feudal, y el caudillo en rey
ungido por la Iglesia. Es la metamorfosis de la barbarie en civilización. A lo largo del siglo VI, la imagen de los germanos cambia radicalmente. Los cronistas ya no los presentan como destructores, sino como continuadores de Roma. Los visigodos gobiernan Hispania con leyes escritas, los francos consolidan su monarquía cristiana, los lombardos fundan su reino en Italia, y los anglosajones, llegados desde el norte, establecen sus dominios en Inglaterra. Toda Europa está marcada por la huella germánica. Si camináramos ahora por esas tierras recién transformadas, veríamos un paisaje mestizo. Viejas calzadas romanas aún en uso, fortalezas de piedra levantadas sobre ruinas antiguas, monjes copiando manuscritos latinos en monasterios fundados por guerreros convertidos. Entre los muros y los campos, el espíritu germánico sigue presente, aunque ya envuelto en la nueva fe. Los antiguos templos del bosque han desaparecido, pero su memoria vive en las creencias populares, ni en las leyendas y en los símbolos que más tarde inspirarán los mitos medievales. De las cenizas del imperio, los hijos del bosque han creado una nueva civilización. Su influencia alcanza incluso el lenguaje y la identidad de Europa. Las lenguas germánicas, el alemán, el inglés, el neerlandés, el escandinavo, evolucionan y se expanden junto al latín y sus derivados. La diversidad lingüística del continente es, en gran parte, fruto de esa coexistencia entre el norte y el sur, entre el legado romano y la voz del bosque. Los siglos siguientes consolidan esa simbiosis. El cristianismo moldea la espiritualidad germánica y la disciplina romana estructura su política. Pero los fundamentos emocionales permanecen: la unidad del clan, la fidelidad, la resistencia. En ellos se encuentra el eco de Teutoburgo y del espíritu de Arminio y la voluntad indómita de los pueblos que jamás se rindieron al imperio. El tiempo ha transformado a los bárbaros en reyes y a las tribus en naciones. Lo que comenzó como una serie de migraciones desesperadas terminó como el origen de Europa. Los germanos se convirtieron en los arquitectos del nuevo orden, herederos de Roma y fundadores de la Edad Media. La historia, desde las raíces del bosque hasta los tronos de piedra, demuestra la ironía de la civilización. Los mismos que fueron temidos como salvajes acabaron levantando las estructuras que sostendrían la cultura europea durante 1000 años. Los bárbaros se convirtieron en conquistadores, y los conquistadores en civilizadores. Así, el rugido del bosque germánico se transformó en el coro solemne de la cristiandad medieval. Las rutas que recorrieron durante siglos, el Rin, el Danubio, los Pirineos, se convirtieron en las venas de Europa. En ellas se mezclaron lenguas, creencias y costumbres que todavía hoy perviven. La historia de las migraciones germánicas es, en efecto, la historia del nacimiento mismo de Europa. En esa larga travesía, los hijos del norte dejaron atrás su mundo de niebla y árboles, pero no su esencia. El recuerdo del bosque siguió presente en sus mitos, en sus leyes y en su forma de entender la libertad. Incluso cuando adoptaron el cristianismo, conservaron el orgullo de la independencia, la dignidad del guerrero y el respeto al juramento. En su nueva etapa como reinos, los antiguos dioses fueron sustituidos por santos y el Valhalla por el cielo cristiano, pero la estructura mental permaneció intacta. La fe cambió, la identidad no. Así concluye la gran migración, ese viaje colectivo que dio forma a un continente. Las tribus que un día vivieron del bosque y de la lanza, ahora gobiernan desde los palacios y rezan ante altares de mármol. La civilización europea ha nacido de su movimiento, y su sombra sigue presente en cada piedra, cada frontera y cada palabra. El bosque del norte ya no ruge. Su silencio es distinto. No es el de la ignorancia, sino el de la memoria. En ese silencio resuena una historia que nunca se apagó, la de los pueblos que aprendieron a desafiar imperios y a crear mundos nuevos a partir de sus ruinas.
Los hijos del bosque se convirtieron en hijos de Europa, y su herencia aún sigue viva. Perfecto. Llegamos a la parte 4 y final del documental, la conclusión reflexiva y poética en la que se analiza el legado de las tribus germánicas en la cultura, de la identidad y el espíritu de Europa moderna. Esta sección mantiene el mismo tono narrativo y profesional, diseñada para voz en off, con unas 2500 palabras aproximadas. Parte 4. El eco eterno del bosque, el legado germánico en la Europa moderna. El viento sigue soplando en el norte, igual que hace más de 2000 años. Sopla entre los abetos de Escandinavia, los valles del Rin y las montañas alemanas, recordando a quienes aún lo escuchan que Europa nació del contacto entre la piedra romana y la savia germánica. Cada capa de la historia del continente está marcada por ese encuentro. En la lengua, en la ley, en la imaginación misma. Las antiguas tribus que habitaban los bosques y las ciénagas ya no existen como tales, pero sus valores, sus costumbres y su visión del mundo sobreviven. El espíritu germánico no se extinguió con Roma, y ni con los siglos posteriores. Se transformó y se integró en la identidad que hoy define a Europa. Durante la Edad Media, ese legado se hizo carne en estructuras políticas, religiosas y sociales. La idea germánica del juramento, del vínculo personal, se convirtió en el principio del vasallaje feudal. El caballero medieval, con su código de honor y su fidelidad al señor, es la evolución directa del guerrero germano que juraba lealtad a su jefe de clan frente al fuego y los dioses. El concepto de libertad individual, tan valorado por los pueblos del norte, se mantuvo vivo en la noción de derechos personales y deberes recíprocos. Frente a la impersonal autoridad imperial, los germanos habían defendido la idea de que el poder debía ganarse, no imponerse. Esa mentalidad nunca desapareció. La herencia germánica también conquistó el lenguaje. Las lenguas del norte, alemán, inglés, neerlandés, danés, sueco y noruego, derivan de las raíces que nacieron en los bosques primitivos. Cada palabra conserva el eco de la vida tribal, de la naturaleza y de la guerra. Son lenguas que describen el mundo con precisión y fuerza, que reflejan el vínculo ancestral con el entorno, y más allá de ellas, incluso las lenguas romances, adoptaron términos y giros provenientes de la influencia germánica, especialmente en los campos de la guerra, la justicia y la realeza. Cuando los reinos germánicos reemplazaron a Roma, llevaron consigo sus palabras y modos de pensar. Cada frase que hoy pronunciamos en Europa lleva, aunque sea invisible, parte de ese legado en su estructura o su sentido. La visión germánica del mundo era dual: vida y muerte, orden y caos, lucha y destino. Esa dualidad impregnó toda la literatura medieval y posterior. Desde las sagas escandinavas que narran el valor de los héroes hasta las epopeyas cristianas que mezclan moral y combate, el imaginario del guerrero germano atraviesa los siglos. Los trovadores y poetas del medievo heredaron la misma emoción que los bardos del bosque, la idea de que la vida es breve, pero la gloria puede ser eterna. De esa raíz nacen luego los ideales románticos del siglo XIX, cuando Europa redescubre su pasado primitivo y lo convierte en símbolo de identidad nacional. El mítico Valhalla, aquel salón de los héroes donde los guerreros descansaban tras morir en combate, se transformó con el tiempo en metáfora universal. La heroicidad germánica pasó del campo de batalla al espíritu: luchar, resistir y perseverar frente al destino adverso. Esas ideas se convirtieron en pilares de la ética europea. Desde las reformas religiosas de la Edad Moderna hasta las revoluciones políticas del siglo XIX, el impulso de libertad que define al continente lleva el sello de sus ancestros del norte. En su cultura, sobrevive la idea de que el individuo tiene el deber de enfrentarse al poder,
de mantener su autonomía frente a la autoridad impuesta. Incluso la religión cristiana, al expandirse por tierras germánicas, adoptó matices de esa tradición. El cristianismo en el norte adquirió un tono más austero, más íntimo, donde la fe se relacionaba con la responsabilidad personal. Las iglesias góticas, que se alzan altas como los árboles del bosque primitivo, reflejan la espiritualidad vertical del norte, la mirada que asciende, de que busca el cielo como los robles y las hayas que lo rozan con sus ramas. Hasta en la arquitectura y el arte medieval hay rastros de la antigua religión del bosque. Las figuras mitológicas talladas en mármol, los animales simbólicos, los dragones que protegen templos, los trolls escondidos en las portadas de piedra. Todo ese imaginario proviene de las creencias germanas, recicladas y reinterpretadas por la nueva fe cristiana. Con el tiempo, las estructuras políticas derivadas del pensamiento germánico también definieron una nueva concepción de soberanía. La monarquía medieval, donde el rey es jefe militar, protector de la justicia, elegido por su linaje y virtud, tiene sus raíces en la idea del Kuningath, el líder tribal que gobernaba no por mandato divino, sino por respeto y mérito. Incluso la posterior noción de parlamento y de consejo y deliberación se origina en las antiguas asambleas germánicas, donde los hombres libres votaban agitando sus armas. Esas costumbres, adaptadas y refinadas por el tiempo, fueron los primeros brotes de lo que más tarde llamamos democracia participativa. El equilibrio entre autoridad y libertad es una de las heridas y herencias más duraderas de aquel mundo primitivo. Pero el espíritu germánico no se limitó a la política o la religión. También moldeó la mentalidad científica y racional que nacería siglos después. Los pueblos del norte cultivaban una observación profunda de la naturaleza. Para ellos, el mundo era un ente vivo con leyes propias. Esa relación directa con el entorno inspiró siglos más tarde la filosofía natural y la cosmología germánica, y presente en pensadores de la Ilustración y en científicos que buscaron comprender las fuerzas de la tierra y del cielo. El rigor y el empirismo que caracterizan la ciencia moderna europea pueden rastrearse, simbólicamente, hasta esa mentalidad que veía el orden en el caos y la lógica en la naturaleza. Y sin embargo, el legado más profundo de las tribus germánicas no está en los reinos que fundaron ni en las lenguas que transmitieron, sino en una idea, que la civilización puede nacer del equilibrio entre disciplina y libertad. Roma enseñó el poder de la ley y la organización. Germania, la fuerza del espíritu y la independencia. Europa moderna se construye sobre la tensión entre ambos polos. Toda la historia del continente, sus revoluciones, sus filosofías, sus artes, se mueve entre esos dos extremos, el mármol latino y el bosque germánico. Sin ambos, la identidad europea estaría incompleta. Ese legado sigue vivo en los símbolos. La corona, la espada y el escudo medieval representan tanto el orden romano como la moral germánica. La idea de caballería y de honor personal refleja la fusión entre el código imperial y el ethos tribal. Incluso los himnos nacionales, con su énfasis en la tierra, el deber y la libertad, son herederos directos de la sensibilidad germánica. En ellos vibra la antigua relación con el paisaje, el bosque, la montaña, el río, como fuente de identidad. Donde otros pueblos veneraban dioses urbanos y templos de mármol, los germanos adoraban el horizonte, el invierno y la resiliencia del hombre frente a la naturaleza. Esa visión no desapareció, solo cambió de forma. La literatura y el arte del siglo XIX lo evocaron con fuerza. Los románticos alemanes, buscando el alma perdida de Europa, volvieron sus ojos hacia los mitos del norte. Redescubrieron las sagas islandesas, los poemas épicos, las leyendas del bosque. En ellos encontraron el origen de su propia sensibilidad, la mezcla de melancolía y fuerza, de respeto por la naturaleza y búsqueda del infinito.
Filósofos como Nietzsche o poetas como Goethe sintieron la llamada de esa raíz ancestral, convertida ya en concepto existencial. El héroe germánico del pasado se transformó en símbolo del individuo moderno que se enfrenta al destino con su voluntad como única arma. En el siglo XX, ese legado adoptó formas más complejas y a veces contradictorias. La identidad germánica, reinterpretada y manipulada, pasó por periodos oscuros. La idea de superioridad cultural, mal comprendida y distorsionada, condujo a tragedias. Pero lo esencial, la búsqueda de libertad, la relación con la tierra y la afirmación del individuo, permaneció intacto bajo todas las ideologías. La verdad profunda del legado germánico está en su humanismo primitivo. Reconocer que el hombre pertenece a su entorno y que la comunidad proporciona sentido al destino. Hoy, en la Europa contemporánea, esa herencia es visible en la estructura misma de nuestras sociedades. El sistema jurídico, basado en el equilibrio entre poder y derecho, la organización administrativa, derivada de los modelos germánicos medievales, la ética del trabajo y la responsabilidad personal, que aún definen la mentalidad del norte europeo, el respeto por la naturaleza y el tiempo, presentes en la cultura escandinava. Son trazos de una historia milenaria que se mantiene viva en gestos cotidianos. Incluso en la lengua común de la filosofía y las ciencias, el eco germánico se percibe. La precisión del pensamiento, la búsqueda de orden en lo complejo, la disciplina y el sentido de deber son rasgos culturales profundos que provienen de esas sociedades donde cada acto, cada palabra, tenía peso moral. Las ideas modernas de identidad nacional, de autonomía y de resistencia frente al poder central no son invenciones recientes, son prolongaciones de aquella mentalidad tribal que valoraba la libertad sobre la obediencia. Cualquier viaje por Europa revela ese legado. En las montañas de Baviera, las antiguas festividades reflejan mitos precristianos. En los fiordos de Noruega, las leyendas de trolls y espíritus conservan la voz del bosque. En Inglaterra, los ecos anglosajones sobreviven en las runas y en las sagas. En España, los restos suevos y visigodos aún palpitan en la historia de sus reinos medievales. Incluso en la arquitectura moderna, en las catedrales que se alzan como árboles o en los castillos que imitan fortalezas de clan, existe una continuidad simbólica, la verticalidad, la resistencia, la conexión entre tierra y cielo. Toda esta herencia nos recuerda algo esencial. La historia de Europa no es solo la historia de los imperios y las conquistas, sino también la de los pueblos que resistieron ser conquistados. Los germanos enseñaron que la civilización no nace únicamente de la ley, sino también del espíritu. En sus antiguos templos naturales se comprendía que la fuerza no consiste en dominar, sino en perseverar. Esa enseñanza, transmitida a través de los siglos, y se refleja hoy en la mentalidad europea de equilibrio entre progreso y respeto al entorno, entre libertad política y orden social. El legado germánico también inspiró el sentimiento moderno de unión y diversidad. Las antiguas tribus compartían lengua y raíces, pero defendían su autonomía. Esa paradoja, unidad en la diferencia, sigue siendo el motor del continente. Europa, con sus naciones y culturas variadas, reproduce ese mismo principio, la identidad común basada en la pluralidad. Incluso el ideal de una Europa integrada recuerda la antigua Confederación Tribal del Norte, donde la cooperación se construía sobre la libertad de cada clan. En última instancia, las tribus germánicas dejaron a Europa una lección de humildad y persistencia. No hubo grandeza sin sacrificio, ni civilización sin conflicto. Su historia no fue lineal ni pura, sino una mezcla constante de adaptación y resistencia. De los bosques fríos al mármol imperial, del hierro al pergamino, del grito guerrero al canto religioso, su transformación encierra el mismo mensaje que aún nos define.
la capacidad humana para reinventarse sin perder sus raíces. Y así, cuando el narrador calla y el documental se acerca a su fin, el paisaje vuelve a dominar la pantalla. Se ve un bosque al amanecer, la luz filtrándose entre los troncos altos, el sonido del agua en un arroyo. En aquella quietud, todo comienza y todo termina. Es el mismo bosque donde los primeros germanos ofrecieron sus plegarias, donde Arminio preparó su emboscada y donde los hijos del norte decidieron cruzar hacia el imperio. Y aunque el tiempo ha cambiado todo, el aire conserva su memoria. En el susurro de las hojas está la historia de Europa, una historia surgida del encuentro entre Roma y Germania, entre razón y libertad, entre el mármol y la madera. Nada de lo que somos, ni nuestras lenguas, ni nuestras leyes, ni nuestras creencias, puede entenderse sin aquel bosque remoto. Su eco vive en cada institución, en cada palabra y en cada gesto. Al final, los antiguos dioses del norte se han desvanecido, pero el espíritu que los animaba sigue presente. Es la fuerza que nos impulsa a explorar, a resistir, a soñar. El mismo espíritu que empujó a los pueblos germánicos a desafiar imperios y construir el suyo propio. Europa, en su esencia más profunda, es el resultado de ese viaje. Un viaje que comenzó en la niebla de los bosques y no ha terminado aún, porque el viento sigue soplando y en su voz todavía se escucha, débil, pero persistente, el eco eterno de los hijos del bosque.